Hola, ¿cómo están jóvenes y señoritas del cuarto grado de secundaria? Hoy vamos a desarrollar nuestras sesiones de comunicación correspondientes a la 9ª semana. Esto de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Entonces vamos a iniciar con esta imagen. Quiero que vean esta imagen y reflexionen, jóvenes, ¿ya? Mientras tanto yo les voy a decir que necesitan dos elementos para realizar su sesión virtual. ¿Cuáles son esos dos elementos? Por un lado necesitan manejar bien la plataforma virtual Aprendo en Casa y por otro lado necesitan su cuaderno de trabajo. Estos dos elementos van de la mano, ¿ya? Entonces va a ser muy importante que nosotros lo manejemos para realizar bien nuestras sesiones virtuales, ¿ya? Y por otro lado también pueden tener sus borradores para hacer sus apuntes, ¿ya? Listo. Entonces ahora sí entremos al desarrollo de la sesión. ¿Cuál es el título de nuestra sesión? Es Cuidemos la Tierra. Listo. Para esto nos trazamos un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta semana? Identificar información relevante en un texto, luego explicar los efectos del cambio climático en sus localidades, ¿no? Y posteriormente tenemos otro objetivo. ¿Cuál va a ser eso? Reflexionar sobre la importancia de actuar para enfrentar estos efectos y cuidar el ambiente, ¿no? Vamos a hacerlo en dos actividades. La actividad 1 es la primera parte. Explicamos los efectos del cambio climático en nuestra localidad, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de cambio climático en nuestras localidades? ¿Listo? Solamente tenemos que explicar eso. Y en la actividad 2, ahora que sabemos los efectos de esos cambios climáticos, vamos a reflexionar en la actividad 2, ¿ya? Sobre la importancia de actuar frente a esos cambios climáticos y cuidar el ambiente. Listo. Para esto vamos a recordar un poco sobre cuidar nuestro planeta, ¿no? Cuidar nuestro planeta, jóvenes, es muy importante para todos, ¿ya? Para todos los habitantes de la Tierra. Vamos a ver que en la actualidad la Tierra está sufriendo las consecuencias del calentamiento global, como la mayor radiación solar y el efecto invernadero, ¿no? Esto va a llevar pues a los desastres naturales. Sin embargo, jóvenes, también existen organizaciones y ciudadanos y ciudadanas responsables y con compromiso, ¿no? Que hacen algo para evitar pues estos cambios climáticos, para evitar el calentamiento global. Vamos a ver, si nosotros nos ponemos en lugar de ellos, yo exactamente les voy a invitar que se pongan en lugar de esos ciudadanos responsables, que sean uno de esos ciudadanos responsables, ¿no? Entonces tienen que tener un desafío, una meta. ¿Cuál va a ser eso? ¿Cuál va a ser esa meta? Va a ser investigar sobre una macrorregión y elaborar una historieta sobre una alternativa. ¿Alternativa de qué? De cuidar y protección ambiental tradicional y moderna, ¿no? Tradicional, la antigua, y moderna, lo que se hace hoy. Listo. Para esto nos vamos a preguntar, ¿cómo puedo tener una visión clara de los efectos del cambio climático en el Perú? Recordando que el Perú está en el tercer lugar del ser más afectado del calentamiento global. Listo. Me hago otra pregunta. ¿Cómo puedo contribuir yo a la recuperación y cuidado del planeta tomando en cuenta los efectos del cambio climático? ¿Ya? Las prácticas de protección del ambiente, tanto tradicionales como modernas, ¿qué se puede implementar a esas prácticas, ¿no? Tradicionales y modernas? ¿Qué puedo proponer yo? ¿Qué puede cambiar en esas prácticas? Entonces, ¿no? Esto en las macroregiones del Perú. Esas preguntas tengo que hacerme, entonces, jóvenes. Ahora sí voy a la actividad 1. En la actividad 1 vamos a iniciar diciendo, ¿no? Esto es nuestro objetivo. Explicamos los efectos del cambio climático en nuestra localidad. Tenemos que explicar eso, ¿ya? Los cambios climáticos en nuestras localidades. Para eso, primeramente, vamos a iniciar con este ejemplo. El Perú es llamado síntesis geográfica del mundo. ¿Por qué? Por tener climas variados, diversos paisajes, microclimas y reservas naturales. Por ejemplo, en la época de otoño, ¿qué sucede?
se empieza a sentir frío en la costa, ¿no? Posiblemente en la sierra van a iniciar las heladas, y en la selva vamos a ver friaje. Entonces a eso se le llama cambios climáticos, ¿no? Y en algunas ocasiones son exagerados, ¿no? ¿Esto por qué? Esto está ocasionado por el calentamiento global, jóvenes, ¿no? Por no haber cuidado bien nuestro medio ambiente. Listo. Continuamos con la actividad 1. Ahora sí, vamos a citar, vamos a leer un texto que lleva de título Cuidemos la Tierra. ¿Listo? ¿Dónde está este texto? Este texto se encuentra en la página 41 y 42 de su cuaderno de trabajo. Listo. Entonces, si nosotros vamos al cuaderno de trabajo, vamos a buscar la página 41. En ahí vamos a encontrar este texto donde dice ficha 2, Cuidemos la Tierra. ¿Ya? Y también va a estar la página 42. Listo. Ahora, al leer este texto, yo debo preguntarme cuál va a ser el propósito de leer este texto. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿O qué propósito tiene este texto también? ¿No? Me puedo hacer esas preguntas, ¿no? Al leer el texto, yo voy a ver, por ejemplo, la situación significativa, ¿no? Esa situación significativa también yo puedo escribirlo o grabarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa? Las palabras e ideas que me llamen la atención. Entonces al momento de estar lecturando este texto, yo también tengo que estar tomando nota, ¿no? En mi borrador, escribiendo, o también puedo estar grabándome, ¿no? Puedo leer en voz alta y grabarme también, ¿no? Para saber al final qué cosa es lo que me llama la atención de este texto. Al concluir la lectura del texto, yo debo hacerme una pregunta. El texto tenía el propósito que anticipé, ¿no? O sea, encontré lo que busqué. Si es así, entonces vamos a hacernos otras preguntas. ¿Cuáles son las ideas principales que sustentan mi respuesta, ¿no? Eso, jóvenes, ¿ya? Y también tienen que continuar preguntándose, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a identificar el significado de las palabras que no hemos entendido en el texto. Por ejemplo, pueden ser las nuevas, ¿no? Si no lo entendemos, entonces no vamos a comprender. Primero tenemos que entender esas palabras. ¿Qué vamos a hacer para eso? Vamos a buscarlo, esas palabras, en el diccionario o simplemente en internet. Ahora, también tenemos que hacernos otra pregunta. Una vez de haber terminado de leer este texto, nosotros también vamos a preguntarnos, ¿no? Y en mi localidad, ¿cómo afecta el cambio climático? A ver, ¿cómo afecta el cambio climático en las localidades de ustedes? ¿Ya? Posteriormente van a hacerse algunas preguntas. Ese cambio climático, para combatir ese cambio climático, ¿se han tomado algunas acciones para prevenir o mitigar los efectos de ese cambio climático? ¿Han hecho eso en sus localidades? ¿Cómo está en este momento? ¿Y cómo también les está afectando en este momento? Tienen que responderse esas preguntas, ¿ya? Ahora, ¿qué debería hacer la población para afrontar esta realidad de cambio climático, ¿no? ¿Qué deberían hacer? Todas estas preguntas, jóvenes, ustedes se pueden responder en su cuaderno de comunicación o portafolio. ¿Listo? Les va a ayudar mucho para desarrollar sus sesiones. Ahora continuamos con la actividad 2. Hemos visto ya que el objetivo de la actividad 2 es reflexionar sobre la importancia de actuar frente al cambio climático y cuidar el ambiente, ¿ya? Entonces, para esto vamos a invitar a nuestros compañeros o compañeras a unirse a favor del ambiente. ¿Cómo? Primeramente vamos a realizar un grupo online, ¿no? Donde nosotros vamos a escuchar y explicar el texto 1. El texto 1 por título lleva Bases del Premio Nacional Ambiental Antonio Brac EC. ¿Dónde se ubica esto? Se ubica en las páginas 43, 44 y 45 del cuaderno de trabajo, exactamente en la ficha 2. En ahí podemos ver, entonces, esto es una página de su cuaderno de trabajo, ¿no? Es la página 43, esta es la página 44 y esto es la página 45. Regresando, jóvenes. Acá dice Bases del Premio Nacional Ambiental Antonio Brac, edición. ¿Qué había sido esto? Había sido la máxima distinción otorgada por el Estado peruano a las personas naturales y jurídicas que contribuyen a la conservación
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, ¿no? Entonces, jóvenes, en acá les va a ilustrar cómo nosotros debemos proteger nuestro medio ambiente. Y también había habido pues una premiación para los que lo hacen, ¿no? Eso tienen que leerlo. Entonces, jóvenes, ustedes, una vez haber leído este texto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a continuar con la actividad 2, con la segunda parte. En la segunda parte, pues, ya haber terminado de lecturar el texto, entonces ustedes tienen que responder algunas preguntas, ¿no?, que están en la página 50 y 51 de su cuaderno de trabajo. Al responder a estas preguntas, ustedes pueden escribir en su borrador o también pueden grabarse en audio esas respuestas que están dando, ¿ya? Primeramente, van a encontrar una pregunta en la página 50 que va a decir: explica en 4 oraciones el tema del texto 1. ¿Y cuál es el texto 1? Como ven, son las bases del Premio Nacional Ambiental Antonio Brac Eck. Entonces, ese texto ustedes tienen que explicarlo solamente en 4 oraciones. Eso en la página 50 de su cuaderno de trabajo. Ahora, la otra pregunta es: ¿en qué situación de la vida compartirías esta información de este texto? ¿Cuándo tú lo compartirías esa información de ese texto, ¿no? De ese texto que hemos leído, el texto 1, ¿no? ¿Cuándo lo compartirías? Entonces, eso tienes que responder también en la página 51 de su cuaderno de trabajo. Para responder esta pregunta tienes que llenar este cuadro, ¿ya? Por ejemplo, dice texto 1, bases del Premio Nacional Ambiental Antonio Brac Eck, ¿no? Compartiría la información en la siguiente situación. Mis 2 argumentos para compartir son los 2 siguientes, ¿no? Una vez llenado esto, tú mismo tienes que preguntarte si participarías en ese concurso y de iniciativas a favor del cuidado del ambiente. Explica por qué harías, ¿no? ¿Por qué harías? Porque en sí te importa el medio ambiente o solamente quieres la premiación. Listo, jóvenes, ¿ya? Ahora vamos, por ejemplo, a las páginas 50 y 51 del cuaderno de trabajo. Acá está, entonces, en la página 50 solamente tienen que responder la primera pregunta, donde dice texto 1. Donde dice texto 2 deben dejarlo así. Entonces solamente van a responder la primera pregunta en la página 50. Y en la página 51 ustedes van a responder también solamente la primera parte, ¿ya? Solamente esta parte donde dice texto 1. El texto 2 lo dejan vacío o libre, ¿no? Listo. Continuamos entonces. Después de haber respondido, después de haber leído eso, el texto 1 y respondido las preguntas del texto 1, nosotros vamos a convertirnos en reportero ambientalista por un día. ¿Qué vamos a hacer en ese reportaje? Vamos a responder preguntas, ¿no? Sustentando opiniones e ideas a través de nuestros argumentos. Entonces, en ella nosotros nos hemos convertido en un reportero medioambientalista. Para iniciar nuestro reportaje debemos hacernos una pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál va a ser esa pregunta? ¿Consideras que el cuidado del planeta es un tema urgente para nuestro país? Entonces, en tu reportaje tú vas a hablar, ¿no? Tu respuesta debe ser convencedor para el auditorio, ¿no? Para que les anime a participar en acciones para enfrentar y mitigar el cambio climático y defender el ambiente, ¿no? Entonces debe ser convencedor, debes explicar por qué debe cuidarse el medio ambiente, cuáles son, por ejemplo, los efectos de los cambios climáticos, ¿no? Y cómo nosotros podemos combatirlo, cómo podemos solucionar esto, ¿no? Eso lo van a hacer en 3 a 5 minutos. Y posteriormente ustedes en su grabación también tienen que tomar en cuenta, pues, ¿no? La entonación debe ser correcta, la pronunciación debe ser adecuada, ¿ya? Deben realizar énfasis que requieras para impactar a los que te van a escuchar, ¿no? Tienes que impactar, ¿no? Qué bonito habla, entonces todo eso tienes que tomar en cuenta, entonces tienes que prepararte, ¿ya? Ahora, una vez terminado ya pues su reportaje, ustedes tienen que compartirlo a sus familiares y amistades a través de las redes sociales en el hashtag Aprendo en Casa. Listo.
Por ejemplo, acá están haciendo su reportaje, ¿no? Hay un joven que está haciendo su reportaje grabándose con su celular, ¿no? Está hablando, por ejemplo, del medio ambiente. Puede decir: soy Henry, reportero medioambientalista. Hoy hablaremos del cuidado de nuestro planeta. Es importante para nuestro país, para nuestra región, ¿no? Para evitar así los cambios climáticos, para enfrentarlo, ¿no? Entonces ustedes tienen que llenar sus perspectivas acá, ¿ya? Listo, jóvenes. Ahora van a hacer su tarea de esta semana. Siempre están al tanto de su tarea, ¿no? ¿Cuál es la tarea de esta semana? Entonces la tarea de esta semana, en conclusión, ¿cuál será? Responder las preguntas que nos hemos hecho en el transcurso de la sesión, ¿no? ¿Dónde vamos a responder esas preguntas? Podemos copiarlo, ¿no? Y responder, por ejemplo, en nuestro cuaderno de comunicación o en nuestro portafolio. Segundo, responder las preguntas de su cuaderno de trabajo, las páginas 50 y 51. Y luego, finalmente, hacer un reporte de 5 minutos sobre el cuidado del planeta, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué es urgente en nuestro país? Listo. Ahora, si aún no pueden utilizar la plataforma virtual, les voy a enseñar. Es muy fácil, jóvenes, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente ustedes se van al Google Chrome, escriben plataforma virtual Aprendo en Casa, se van a la primera opción, se van a secundaria, se van a cuarto grado, se van a comunicación y ahora ya estamos en la ventana de la semana 9. En acá tenemos guía de actividades y recursos. En la guía de actividades nos están desarrollando en sí la sesión, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice introducción, planificador de actividades. En acá está el objetivo y las actividades. Acá está dice día 1 y 2, ¿no? Y acá está, por ejemplo, la guía, ¿no? De acá nosotros sacamos pues nuestras diapositivas. En ahí nos está diciendo paso por paso lo que debemos hacer. Y en recursos pues tenemos, por ejemplo, algunos PDFs que puede ser las hojas de nuestro cuaderno de trabajo, y en algunas ocasiones evalúo mis aprendizajes, ¿no? Listo, jóvenes, eso es todo por hoy día y que tengan suerte en el desarrollo de su sesión.